que sean todos bienvenidos nuevamente a una clase en vivo en EIU y por supuesto, pues buenas tardes a todos. Con nosotros tenemos nuevamente el placer de tener a la licenciada Magali Macís, quien estará cubriendo el tema de lo que es la renuncia silenciosa y y cómo un líder puede evitarla. Como siempre, los anuncios de rigor, ¿no? El primero y más importante, pues deben siempre de mantenerse activos a nivel de plataforma de estudiante para que justamente puedan tener acceso a este tipo de clases que están siendo grabadas y siempre son grabadas. De igual forma, el material compartido en cada clase puede ser accedido a través de la misma interfaz, ¿no? En su plataforma de estudiante, a través de la cual también accederán al video. Y en caso de que deseen hacer algún aporte o tengan alguna duda durante la presentación, pues recuerden siempre levantar la mano a través de la aplicación de Zoom para justamente poder recibir derecho a palabra. Así que sin quitarle más tiempo, Magali, bienvenida y adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un gusto verlos a todos por acá. Ya yo tengo muchos nombres por ahí conocidos, unos que otros que son más nuevos. Un gusto estar con ustedes nuevamente por acá. Vamos a estar el día de hoy hablando sobre una rama en los temas del liderazgo del cambio. Dentro del liderazgo del cambio, siempre, ya de hecho en algún momento vimos un poquitito lo que tenía que ver con los métodos de gerencia del cambio. Habíamos hablado en alguna otra clase para los que tuvieron oportunidad de asistir, ¿verdad? Cómo manejar ese tipo de situaciones cuando hay cambios masivos en una organización, cómo se maneja cuando el cambio es más focalizado a un equipo como tal. Y dentro de esto vamos a hablar sobre algo o una tendencia bastante nueva en liderazgo, que es la renuncia silenciosa. Y también nosotros como líderes, y recordemos, ¿verdad? Y siempre hago esta acotación, recordemos que como líderes no tenemos que ser necesariamente los jefes de un departamento. Nosotros podemos actuar como líderes en las partes donde nosotros estemos, ya sea la comunidad, sea en nuestro equipo, en nuestro lugar de trabajo. Entonces, de ahí es que nosotros vamos, ¿verdad? Aterrizando el concepto de liderazgo. Pero bueno, adicional a esto, nosotros como líderes podemos buscar acciones para poder evitar este tipo de situaciones que se dan. Y dentro de lo que vamos a ir viendo, vamos a ver cuántas veces nos sentimos identificados con estos sentimientos para poder abordarlos con el equipo. Entonces, vamos a ir dando inicio ya un poco más en contexto y texto. Por acá, de hecho, en la presentación yo les agregué un link para que ustedes puedan leer ya mucho más a fondo desde dónde vino, cómo es que esta situación de la renuncia silenciosa empezó a ser muchísimo más conocida. De hecho, parte de las observaciones que hay en términos de teorías de gerencia es que la renuncia silenciosa siempre ha existido. Sin embargo, cuando vemos temas como la pandemia, cuando vemos la llegada del trabajo remoto, que aunque es súper bueno, ¿verdad? En distintos contextos, tiene, desde mi punto de vista, más cosas positivas que cosas que no son tan positivas. Más sin embargo, dentro de todo esto, podemos ver que la renuncia silenciosa se fue dando más. Entonces, ¿qué es exactamente la renuncia silenciosa? Es ese término utilizado para describir, ¿verdad?, el fenómeno que ocurre cuando un colaborador no está verbalmente diciendo renuncio, ya no voy a ser parte más del equipo, ¿verdad? Sino que las acciones y el comportamiento es de desapego y de alejarse del equipo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a estar viendo que no hay compromiso con la organización, no hay interacciones, o incluso entramos en esta etapa de voy a hacer lo que debo hacer. Entonces se hace solamente lo que se debe hacer, todo muy, ¿verdad? Bajo perfil, pero no porque esté diciendo voy a cumplir con mis responsabilidades, sino más bien porque está diciendo voy a hacer lo necesario para que no me despidan, pero no voy a hacer más allá. Entonces, cuando nosotros vemos que un colaborador tiene este tipo de situaciones, sabemos que hay descontento, hay desinterés, ¿verdad? Y no solamente es importante saber qué es la renuncia silenciosa, sino también ir entendiendo que tenemos colaboradores en este momento bajo este tipo de acción. ¿Por qué? Muchas veces los líderes nada más lo toman como un tema de desempeño. Entonces, cuando lo toman como un tema de desempeño, no hay un estudio o no hay una revisión un poquito más a fondo, permítame un segundo. Listo, que me ahogué.
Ok, entonces, cuando vemos que estas situaciones pasan, los líderes pueden enfrentar momentos en los cuales no se sienten seguros de cuáles acciones tomar. Ocurre muchísimo que a través de la actitud de los colaboradores nosotros podemos identificar cuáles áreas deberíamos de mejorar y cuáles áreas deberíamos de trabajar en conjunto con el equipo, en conjunto con el colaborador, para que podamos evitar este tipo de cosas. ¿Qué ocurre cuando tenemos un equipo que en su mayoría, verdad? Demos un supuesto de un equipo de 7 personas y su mayoría, 4 personas, están totalmente no, como, ¿verdad? Total, no se sienten tan parte del equipo. Vamos a notar que hay una falta de compromiso, no hay una respuesta a las cosas que se dan, o si se da la respuesta, incluso a veces es 24 horas. Entonces les voy a dar un ejemplo sobre el tema de la renuncia silenciosa. Cuando nosotros vemos colaboradores que solamente responden cuando deben responder, cuando nosotros vemos colaboradores que no quieren asistir a ciertas reuniones, no quieren asistir a ciertas llamadas, ponen, ¿verdad? Como uno lo diría, ¿verdad? En buen tema de solo el decir, ponen pretextos, ¿verdad? Para todas las cosas que van a estar haciendo. Cuando nosotros observamos una tendencia en un colaborador, en la cual en esa tendencia vemos que no hay una motivación, no hay un ánimo, hay poca respuesta. Cuando se les da una tarea, probablemente van a hacer la tarea como la deben de hacer, pero listo. Entonces nosotros podríamos estar enfrentándonos ante una renuncia silenciosa. ¿Qué pasa cuando nosotros no lo abordamos? Bueno, pues ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cómo es que afecta esto, verdad, a la empresa como tal? Bueno, pues ahora vamos a tener que pensar en el término de empresa. Vamos a movernos y ahora vamos a pensar como emprendedores. ¿Qué pasa nosotros como emprendedores y líderes de nuestra empresa si nosotros no detectamos renuncias silenciosas? Vamos a tener pérdidas. Bastantes pérdidas económicas, ¿por qué? Porque el desempeño no va a ser el adecuado, la productividad no va a ser la adecuada y es muy probable que incluso la empresa, el emprendimiento, esté pagando salarios de personas que no están ni siquiera enteradas de qué es lo que está ocurriendo. Si nosotros como líderes no tenemos un buen abordaje y no detectamos esto a tiempo, las empresas podrían incluso estar pagando, ¿verdad? Salarios, y estamos hablando de pequeñas, medianas empresas, cualquier emprendimiento que nosotros tengamos, porque siempre es importante que veamos esto desde el punto de vista del liderazgo de cualquier equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un emprendimiento y qué sé yo, tengamos un emprendimiento con 5 personas y esas 5 personas sabemos que la mitad no está comprometida, no tenemos respuestas? Vamos a estar pagando salarios o tarifas por hora, pues de cosas que no nos van a producir, no vamos a tener ninguna respuesta hacia la empresa y hacia las ganancias. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas que traen directamente ¿verdad? Es como una causa directa de este tipo de cosas, y una de ellas es la falta de reconocimiento y valoración por parte de la empresa. Dentro de las teorías de liderazgo, nosotros hemos conversado lo importante que es entender los niveles de madurez de los equipos. Entonces, es importante entender si es un equipo que va a necesitar mucho más reconocimiento, más no por un término de madurez, no estamos hablando madurez, un tema de edad, estamos hablando madurez profesional y de conocimiento en el equipo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos toda esta valoración y entendemos si es un equipo que realmente es muy independiente, vamos a saber cómo actuar con ese equipo. Si tenemos que ver un equipo que además de que o no es independiente, pero sí necesita constante retroalimentación, tenemos que evaluar esto. Y ahora, todos los equipos, independientemente de si son equipos muy colaborativos, no colaborativos, maduros profesionalmente, con mucho conocimiento o no, todos los equipos necesitan reconocimiento y valoración por parte de la empresa. Entonces, yo aquí les arrojo una pregunta. ¿Qué ocurre cuando nosotros, y vamos a hacer un poquito como de estudio, ¿verdad? Interno, y decir qué tipo de trabajador soy? ¿Por qué les digo que lo hagan hacia ustedes? Porque la forma para nosotros ser mejores líderes es siempre pensar hacia adentro, darnos cuenta cómo somos nosotros para poder expresar y poder, además de eso, adaptarnos con el liderazgo situacional a los demás. Entonces, para poder entender y armar esta empatía, vamos a pensar qué tipo de trabajador soy. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué pasa cuando yo no recibo reconocimiento, cuando yo no me siento valorada?
dentro de una empresa, a pesar de que yo piense y me haya yo misma identificado como una excelente trabajadora, muy proactiva, pero ¿qué ocurre cuando no hay reconocimiento o valoración? ¿O qué pasa cuando incluso ni siquiera hay reconocimiento y valoración, pero hay siempre, ¿verdad? Como un empujón, no, esto no me parece o esto no lo vamos a hacer. Entonces vamos a analizar un poquito cuál es el sentimiento. Y acá les pregunto y los insto a participar si gustan y si no, pues podemos dar seguimiento. Pero ¿cuál es ese sentimiento que produce a nivel personal y a nivel de trabajador cuando nosotros no obtenemos ese reconocimiento, esa valoración? Inmediatamente el sentimiento es como, voy a empezar a hacer las cosas que debo hacer y listo. Hay incluso muchos, no sé si han tenido la oportunidad de ver memes o reels o TikToks que dicen como el jefe viene y les pregunta por qué tu trabajo ha disminuido. Y entonces, o la calidad de tu trabajo ha disminuido. Entonces la respuesta es porque estoy trabajando conforme a mi salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos ese tipo de memes, entonces lo que a mí me hace es analizar hacia dónde es que estamos yendo como empresas, como emprendedores, ya sea una pyme, sea una empresa grande. Entonces, hacia dónde estamos yéndonos con el liderazgo. Entonces, cuando vemos acá, vemos la falta de reconocimiento y valor, pero después vemos los salarios y beneficios insatisfactorios. Entonces, aquí de una vez vamos a ver, Belia, para ver, buenas tardes, en el acceso me decía que apenas iba a empezar. Un poquitito te perdiste, pero igual la está siendo grabada la sesión y te vamos a compartir la presentación, Beli. Si tienes preguntas, también puedes hacerlas. Y buenas tardes a Lorena, buenas tardes, Tomé, y bueno, pues a todos. Ahí yo voy viendo los chats de todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos y nos enfrentamos, ¿verdad? A nivel del mercado laboral con las nuevas generaciones, vamos más bien, me voy a devolver un poquito. Pensemos en ese meme y pensemos un momento, interioricemos rápidamente, en cuestión de un minuto, qué tipo de trabajador soy yo. Y vamos a entender qué pasa si no nos dicen excelente trabajo. O qué pasa, ni siquiera excelente, con que nos digan, hoy qué buen reporte, es muy útil. O que nos digan, esto ayudó mucho a esto y esto. O por ejemplo, si ustedes tienen un equipo y mejoraron las métricas del equipo, ¿qué ocurre si ustedes nunca reciben, después 6, 8 meses, y nunca reciben mejoraste las métricas del equipo, han hecho un excelente trabajo? El sentimiento que produce eso es totalmente de insatisfacción. Se va a empezar a ir para abajo el trabajador, por más bueno que sea. Entonces, vamos a irnos ahora sí al meme. Vamos a pensar, viene esta falta de reconocimiento, ¿verdad? Y esta falta de valoración por parte de la empresa, que cuando decimos la empresa, generalmente la cabeza de la empresa o la cabeza para la persona es el líder de su equipo. Van a contar, ¿verdad? El resto de los líderes del equipo, pero generalmente es el líder del equipo, esta cabeza o este frente hacia la persona. Entonces, ahora voy a detenerme. Veo que Keishla dice, profe, está lento. Estoy teniendo problemas de conexión. ¿Alguno me...? No, Magali, la conexión está bien. De tu Ah, parte ok. se escucha de forma fluida, así que a ese Ah, nivel ok. estamos bien. Ujú. Perfecto, perfecto. Entonces creo que es como otra pregunta o comentario. Vamos a ver. Yo en lo personal soy líder de cocina. Tuve una mala experiencia con el jefe grande. Bueno, aquí es donde vamos. La cara del liderazgo, la cara de la empresa es el líder del departamento. Porque aunque nosotros digamos, y yo aquí voy a traer ejemplos de empresas grandes sin decir nombres, pero si es una empresa muy grande, podemos tener un CEO que es excelente y que todos lo vemos, incluso nos puede apasionar, podemos leer sobre este CEO. ¿Qué pasa si ese CEO es muy bueno, pero cuando vamos hacia abajo, mi líder no me da ese reconocimiento? Yo escucho al CEO diciendo, la gente tiene que estar junta, tenemos que tener comunicación, vamos para adelante, pero cuando vemos y llegamos a nuestro líder, el mensaje es diferente. Entonces aquí es donde vamos viendo y es lo que nos está compartiendo la compañera Keishla, si estoy pronunciándolo bien. Todos tenemos la oportunidad de proveer la información y nosotros como líderes tenemos que escuchar a nuestros equipos. Entonces, aquí viene la falta de reconocimiento y valoración. Ahora vamos a ver los salarios y beneficios. Vamos al meme, ¿verdad? Estoy trabajando lo equivalente a mi salario. No voy a emitir ninguna opinión sobre eso, pero se los dejo ahí porque me parece bastante importante e interesante a nivel de liderazgo. Voy a detenerme un momentito acá y darle la palabra a Juan, que veo que tiene la manita levantada.
Sí, Ay, Juan, adelante, por favor. es que Eh, estás, ya, ahora sí. Soy Juan Tejeda, desde la República Dominicana. Soy Un director gusto. de un centro educativo de secundaria. Y hoy precisamente me sucedió algo el viernes. Es para valorar lo que usted está diciendo. Y es que hubo una profesora que da clase en un segundo piso. Yo me quedé observándola cómo bajó la escalera. Bajó próximo donde estaba la bandera y fue a buscar dos jóvenes que son de su clase y subió a la segunda planta con ellos. Yo, como vi la actitud, yo me quedé callado, esperé que ella hiciera todo eso. Eso fue el viernes. Y hoy entonces me le aparecí con un memorándum de felicitaciones. La, porque es algo que para nosotros demostraba el compromiso, el empoderamiento, no solamente con su clase, sino también con los estudiantes. Y esa persona pasó hoy la mañana hablando de ese memorándum de reconocimiento que nosotros le hicimos. Y precisamente aproveché que habían dos más y bueno, y hoy di tres, le hice llegar tres reconocimientos. Y como ellos hoy, su estado de ánimo, su autoestima subió. Entonces, eso es para respaldar lo que usted dice. Cuando uno reconoce en un empleado una actitud positiva, eso fortalece. Y uno con esto le da mucho más ánimo y los compromete más y ellos se empoderan más. Muchas Exacto. gracias. Muchas gracias, Juan. Me encanta que hayas compartido el ejemplo porque precisamente los ejemplos vamos a ir encontrando siempre cuando hacemos el análisis de lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, que algunas veces puede incluso intuitivamente salir y pues tener la acción, pero a veces tenemos que ver cómo lo identificamos. Pero muchísimas gracias, Juan. Excelente aporte. Estoy viendo que Keishla quisiera aportar. Si gustas, puedes seguir vos. Tenemos Sí, a Keishla, adelante, por favor. Está bien, sigan dando la clase. Lo que dije ahorita me interrumpieron, no me dejaron terminarlo, ya es irrelevante. por el chat. Yo leí lo que Me estoy estabas. dando problemas de conexión, no me deja levantar la mano. Ah, Es ok. lo que estoy diciendo. El compañero dice que no hay problema, pero está bien. Puede continuar, olvídese, no se preocupe. No es importante. No, por supuesto que sí es importante. No, no, con todo gusto. Puedo escuchar el comentario porque estaba viendo lo de la situación que tuviste. No sé si quieres ahondar en eso o si estamos bien. Pues sí, bueno, al parecer estamos bien, pero los problemas de conexión, pues a nivel de presentación afortunadamente, pues estamos bien. En dado caso, siempre por favor verificar las conexiones de los equipos para justamente evitar que haya este tipo de inconvenientes. Tenemos de todas maneras, Magali, si es posible, tal vez Herminda como Claro. última intervención para que después justamente pueda seguir la clase y habrá más intervenciones adelante. Herminda, por favor, adelante. Hola, Herminda. Estás en silencio por aquello, para que sepas. Sí, Herminda, tiene que desbloquear el micrófono, por favor. Mm, creo que eso sería con vos. No, no, pero se le está dando el acceso al micrófono. Sí, porque yo pongo como que, ok, vamos a darle un momentito y cualquier cosa, Arminda, me escribes porque yo te pongo pedido de, ¿verdad? De que quites el silencio, pero no veo que ocurra nada. Exacto. Entonces ve a ver si te está saliendo en otra ventanita, Arminda. Ya volvemos con vos. Ok, entonces bajo la misma línea, ¿verdad? Vemos que entonces viene la falta de reconocimiento y la falta de valoración. Y entonces ya viene otro punto importante. Vamos de nuevo a hacer esta interiorización, ¿verdad? Y analizar qué pasa cuando nosotros no tenemos el reconocimiento y de pronto los salarios y los beneficios que tenemos no son realmente, pues, competitivos. Empezamos a sentirnos que no
¿verdad? Como que mi salario no es suficiente, no he tenido un aumento salarial, últimamente veo que mi seguro tampoco me está funcionando, adicional a eso, pues estoy sintiendo que no tengo bono. Adicional a eso, empiezo a sentir como que ¿por qué le dan a otras personas el bono y a mí no? Entonces vamos viendo nosotros como líderes, ¿verdad? Que empieza a hacerse una bolita de nieve. Empezó con un problema pequeño, chiquito, y cuando digo chiquito me refiero a que tal vez la persona, nuestro equipo, puede por un tiempo sobrevivir pues laborando sin ese reconocimiento. Podría ser que diga, no, pues sí, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y listo. Por eso es que empieza chiquito, porque probablemente esté esa incomodidad, pero hay personas que deciden continuar con sus labores de la misma forma, otras que no. Pero ¿qué pasa cuando a esto le agregamos los salarios, los beneficios? Luego venimos y le agregamos, bueno, pues ya tengo 3 años en el mismo puesto, 2 años, un año, qué sé yo, eso depende, realmente no hay un tiempo para uno moverse, eso va a depender mucho de un conocimiento de cada uno de los equipos que tenemos y pues su propio criterio. Pero entonces empezamos a ver que ya no hay oportunidades laborales, no las encontramos, al menos ya vemos que hay otros roles, si no voy donde mi líder, en este caso imaginemos, ¿verdad? Que ustedes están manejando el equipo, van donde ustedes y ustedes dicen, no, la verdad es que ahorita no hay puestos como para crecimiento, dentro del equipo no tenemos ningún rol. Entonces ya aquí la bolita de nieve ya no es chiquita, ya ahora vamos teniendo una gran bola de nieve con personas, porque muy probablemente no va a ser solo una, muchas personas que no están sintiéndose bien. Ahora, vamos a ir a otro punto. Sigamos en el escenario perfecto para el desorden, ¿verdad? El desastre de los equipos de trabajo. Vamos a tener un escaso equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Entonces ya tenemos los otros puntos que en muchas ocasiones ocurre que tenemos todos, ¿verdad? Pero digamos que tenemos dos de los tres que ya hemos cubierto. Entonces vamos a ir y decir, bueno, yo creo que lo que me está ocurriendo también es que mi líder no me está dando espacio. Mi líder probablemente me programa reuniones en mi hora de almuerzo o me programa reuniones desde súper temprano y nunca me preguntó cuál es mi zona horaria o me programa reuniones muy tarde y nunca me preguntó cuándo es mi zona horaria y no siento que mi líder me esté dando pues ese espacio para mi vida personal. Aquí viene la otra cosa o el otro reto en los ambientes de trabajo remoto. Si nosotros como líderes no preguntamos estas cosas, no conocemos a nuestro equipo, no entendemos dónde están ubicados, si tienen alguna cosa o algún tema especial, más para temas remotos, por ejemplo, es importante comprender si Magali está tal vez recogiendo a sus hijos en la tarde y necesita 30 minutos de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Viene ese líder y pone todo a los 30 minutos siempre, en los 30 minutos del tiempo. Y agreguemos que está todos los otros sentimientos que venimos pensando. El sentimiento que esta persona va a tener en nuestro equipo muy probablemente va a ser de total decepción, de desapego al amor hacia la compañía, que ese es otro punto importante, el amor hacia la compañía, sea pequeña, mediana, gran empresa o corporativo, siempre es importante que los líderes, nosotros como esa cabeza del equipo, podamos traer ese amor a la empresa como tal. Y ahora pues vamos a ver el último punto. Ok, venimos a una reunión de equipo y en esa reunión de equipo donde están todos los compañeros, vamos a hablar de nuevo el ejemplo de Magali hipotético. Magali levanta la mano y dice, a mí me gustaría dar una opinión. Y la líder o el líder viene y dice, claro, continúe. Nosotros venimos y decimos, yo creo que sería excelente que pudiéramos tener semanalmente un presupuesto de $10 para nuestros equipos para reconocerlos. Y la líder inmediatamente dice, no, no hay presupuesto, eso no es posible. ¿Qué pasa? Puede que si no haya presupuesto, puede que ya esa líder o ese líder haya analizado esto, pero es súper importante que nosotros le demos el valor a los comentarios de nuestro equipo. Entonces, ¿cuál sería pues inmediatamente la forma de reaccionar? Bueno, podríamos valorarlo y podríamos consultar si eso es algo que podría, o sea, que podría tener una aprobación. ¿Cómo lo usaríamos? ¿Nos podrías dar tus ideas? ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros responder, tenemos que ser como líderes muy cuidadosos de que no parezca una respuesta de salida del paso, que no parezca una respuesta nada más como para, ¿verdad? Sí, te escuché y listo, porque en las labores del día a día, un buen líder tiene que mantener el balance en este tipo de situaciones para poder ser exitosos. Todas estas son las causas de una renuncia silenciosa. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre o casi siempre van a haber más de una. No es muy frecuente
que si todo lo demás está bien en estas causas, vemos los 5 circulitos, ¿verdad? Y todo lo demás está bien, no es muy frecuente que por una razón haya una renuncia silenciosa. Generalmente hay que hacer un estudio, un análisis de nosotros como líderes para poder decir, ¿qué está pasando con Magali? Creo que, bueno, pues no se le ha subido el salario en 2 años. Me parece también como que en algún momento quiso estar en otro rol y le dijimos que no porque ocupábamos que se quedara en el equipo porque teníamos muy pocos recursos. Además de eso, como teníamos pocos recursos, me parece que Magali también podría estar sintiendo que pues no tiene ese equilibrio porque pasa trabajando muchísimas horas y le mandamos correo los fines de semana donde no trabaja fin de semana o bueno, para decir, le mandamos correos en su día libre. Cuando nosotros como líderes podemos empezar a hacer este análisis temprano, podemos empezar a hacernos para atrás y decir, ok, aquí es donde debo cambiar las acciones. Entonces, esto es un poquito sobre las causas y vamos a ahondar acá un poquitito en cómo le puede afectar a nuestra empresa. Vamos a pensar ahora ya como emprendedores o como los líderes de la empresa. Antes de seguir a la afectación, sí estoy interesada en saber que por ahí vi los comentarios de Ismael y de Belia, que muchísimas gracias y ahí por ahí seguimos para poder adelantar. Pero sí me interesa saber si le podemos ayudar a Arminda o no sé, Leonardo, si algo más que podríamos hacer. Pues en ese caso, Magali, justamente le acabo de dar la sugerencia de que se Ok, salga de Zoom y vuelva a entrar y que cuando vuelva a entrar que verifique que se está conectando a nivel de audio, ok. porque ella ya ha estado, e inclusive ella ya ha estado conmigo en otras Sí. sesiones y ha podido tener acceso al micrófono sin problema. Sí, perfecto, listo. Y Max nos dice, bueno, me mandó un mensaje que dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando un colaborador se ve afectado por asuntos familiares y le afectan su rendimiento laboral? Este es un punto muy importante, lo hemos abordado en otras ocasiones en distintos ámbitos, pero ahora lo vamos a abordar desde el punto de la renuncia. Y acá me voy a devolver un momentito a las causas y les voy a explicar por qué es importante verlo así. Cuando nosotros tenemos un equipo y nosotros somos líderes en un equipo, es nuestra responsabilidad conocer al equipo. Cuando nosotros somos líderes meramente transaccionales, meramente operacionales, muy probablemente no va a saber mi líder, mi manager o, ¿verdad? Quien sea mi director, depende del rol que tenga, pero vamos a referirnos para todos los medios, mi líder. Muy probablemente yo no le voy a llegar a decir a mi líder, mira, me está pasando esto y esto en casa y creo que voy a tener un poco de afectación. Les voy a contar un ejemplo. Yo tuve un líder que desde mi punto de vista profesional, incluso es un equipo grande, ese líder tiene un rol bastante, ¿verdad?, alto, y yo estaba dirigiendo los equipos de gerentes. Este líder era meramente operacional, excelente, súper bueno en la parte operacional, los números, súper bueno a la hora de llegar y analizar. A veces tenía, ¿verdad?, momentos donde agarraba pequeños fragmentos de información y yo decía, oh, wow, mira, eso no lo había visto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un líder que se enfoca en una sola área, ese líder va a llegar en algún momento a mover las raíces del equipo. Y aquí viene mi caso personal. Yo no le iba a mencionar, en ese momento yo estuve enferma. Yo la primera semana seguí trabajando. Claro, mi rendimiento muy probablemente era notorio que era menor. ¿Por qué? Porque yo no estaba prendiendo la cámara en las videoconferencias, me quedaba sin la cámara. Y además de eso, pues había momentos donde yo ya en la tarde decía, no, no lo logro. O sea, fue un tiempo que estuve bastante enferma de un tema estomacal y dije, no puedo, no puedo trabajar y no quería. Aquí viene el punto y vea que les estoy contando, ¿verdad? Mi propia experiencia. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? Probablemente yo no dije nada porque conozco los temas de liderazgo. Yo como directora del equipo, pues no quería, la verdad, venir y decir, mira, es que me está pasando esto y esto. Y aquí viene la razón de fondo. En una reunión de equipo, este líder viene y dice, en su equipo hay como 3 o 4 personas enfermas, como que algo está pasando ahí, pero como con una risa sarcástica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Inmediatamente nosotros como directores, si así es como está opinando del resto del equipo, que no es parte de los directores, entonces, ¿qué va a pasar si un director viene y dice que está enfermo? Ese es el pensamiento y esa es la lógica detrás. ¿A qué es lo que voy con esto? Que incluso en cualquier nivel directivo, no directivo, cuando el líder no da la confianza de expresar estas situaciones, el empleado lo que hace pues frecuentemente, o el colaborador, es que va a decir, mejor me quedo callado, me quedo callada, trato de hacer mi trabajo como lo voy haciendo,
y adicional a tratar de hacer mi trabajo, pues intento curarme o sentirme mejor así. Y ese es un error, eso, y se los cuento como un error, no me sentí orgullosa de hacerlo porque precisamente yo creo que era importante, ¿verdad? Que yo dijera, no, mi salud es primero y aquí es donde viene el liderazgo, ¿verdad? Venir y demostrarlo también a los demás. Pero eso es lo que ocurre cuando nosotros no conocemos a nuestros equipos. ¿Y qué pasa? Se da una afectación en el desempeño, se va a dar de seguro una afectación en la motivación y todavía mucho más crítico desde mi punto de vista de líder, se va a dar una afectación en el aprecio que el colaborador siente desde el líder y desde la empresa hacia sus temas personales. Entonces, mi consejo siempre es, como líderes, tratemos de entender un poco más qué es lo que nuestros equipos tienen, qué pasa, qué cosas quieren compartir, crear esa empatía, esa confianza para que nos puedan compartir. No tiene que ser toda su vida, pero por lo menos nosotros saber, esta persona tiene a su mamá enferma o esta persona tiene a su hijo enfermo, probablemente van a necesitar un poco de soporte, abrir las puertas de la comunicación para evitar la renuncia silenciosa. Si yo me hubiera quedado en esa semana así y hubiera seguido sintiéndome mal y hubiera seguido tal vez incómoda, molesta, muy probablemente hubiera podido caer en renuncia silenciosa. Espero haberte respondido la pregunta bien con el ejemplo y cómo se puede manejar. Listo. Y aquí veo, Keishla nos menciona. Yo vivo, ok, esa es la parte del audio. Déjenme un momentito. Tengo un adiestramiento de liderazgo avanzado otorgado por el gobierno federal, por eso en mi trabajo soy líder. También soy chef, pues me deja dar un training de un día, le di training a una compañera, luego vi el jefe gritando, pues ella no rotuló correctamente, fui a donde él y él preguntó, ¿usted es el jefe, es el supervisor? ¿Es su trabajo verificar que todo es correctamente? Usted es el jefe, usted es el supervisor, es su trabajo verificar que todo esté correctamente, no gritar a última hora, por eso me suspendieron en mi trabajo por defender a una compañera, por ser el líder, sí afecta la responsabilidad cuando el jefe no tiene la capacidad. Cuando nosotros vemos que hay un líder en nuestro equipo que no es líder o que tal vez utiliza el método pues confrontativo, hay más gritos, hay más interés en solamente el hacer y no en la persona, creo que siempre es importante buscar una forma de abordar a la persona para que, ¿verdad? O a ese líder para que podamos traerle la retroalimentación. Generalmente cuando hay líderes que están muy enfocados solamente en lo operacional, en el momento, en el día a día, o tienen pues tal vez ni siquiera podría decir líderes, sino más bien este tipo de jefaturas, es importante siempre traer el mensaje y salir adelante con, ¿verdad? Con todo lo que, lo que tiene que ver de cuál es el impacto, tratar de explicar, bueno, si nosotros continuamos trayendo ¿verdad? Utilizando este tipo de lenguaje con las personas, el lenguaje corporal o el lenguaje verbal, las personas se van a empezar a sentir desmotivadas, empezar a traerle como es la forma de abordarlo, porque no es que sea correcto, pero muy probablemente no vas a poder simplemente decirle más cosas porque va a seguir suspendiendo. Es como un tipo o sea, está mal la consecuencia. Continúa, Keishla, ahí te veo la manita. El asunto es que después que pasó esa situación, esa compañera estaba embarazada y renunció, una renuncia silenciosa como usted mencionó. Exacto, porque Y nadie a va a mí estar me contento. suspendieron y no me devolvieron el trabajo por yo defenderla. Ok, no fue solo suspensión, sino que la despidieron. Sí. Bueno, tal vez no sé si sería tan bueno o no, sí puedo opinar sobre eso. Creo que si eso ocurrió es lo mejor que te pudo pasar porque estar en un lugar donde, ¿verdad? Te griten, le griten a otros y que por defender o por tratar de crear un mejor ambiente pase eso, No, definitivamente no hay no un es ambiente positivo. que, no es que quiera sentir más que nada, pero yo encuentro que para uno ser chef no es chef de nombre. Usted tiene que ir a la universidad, sacar certificaciones como todas las profesiones. Eso no es Ajá, como un reality show como la gente se cree. sí, Y él llegó a jefe, pero es por experiencia, no que fue a la universidad como yo y mi esposo. ajá. No tiene la preparación académica ni la experiencia académica y encuentro que no manejó la situación correctamente, porque él hasta confundió los alimentos y por eso fue que le empezó a gritar. Él Sí, confundió una salsa roja con una sopa de tomate y una salsa marinada. Son tres cosas diferentes y aunque sean rojas, no es lo mismo.
no Ujú. huelen iguales, no saben iguales, la textura no es igual. Como Sí, jefe administrativo tenía que saberlo, como chef, supuestamente. sí, porque lo que ocurre cuando hay un tipo de liderazgo pues muy intransigente, muy, ¿verdad? Así, es muy probable que ese tipo de retroalimentación no se va a tomar y ahí es donde es necesario nosotros como líderes hacer todo un cambio organizacional, que aquí es donde venimos al manejo de equipos complejos, ¿verdad? O incluso estar en una estructura organizacional compleja. Y ahí es donde nosotros debemos crear una estrategia y no necesariamente nosotros, ya eso sí va mucho más al liderazgo, incluso ya quienes toman las decisiones corporativas, pero se debe crear una estrategia en la cual se pueda pensar en una reorganización porque no hay un ambiente positivo o una cultura positiva en el ambiente laboral. Para Muchis- resumir el ambiente, se hizo acercamientos al sindicato o la unión, que es como se le llama aquí, Ajá, y todos los que presentamos quejas, pues estamos fuera. sí, Y ese es, estoy aquí trabajando, gracias. eso es precisamente uno del, perdón. Cogimos represalias por quejarnos del mal manejo del jefe. Sí, y eso no debería de ser así. Definitivamente hay una falta de la parte cultural y no solo eso, sino la parte también como de valores y manejo de recursos humanos, porque pues ese tipo de represalias no son permitidas o no deberían de ser permitidas en ninguna empresa. Pero sí, muchísimas gracias, Keishla, por aportarnos el ejemplo y lo aprecio Gracias. mucho. Claro. Listo, entonces, ¿cómo es que esto le puede afectar a una empresa? Aquí vamos viendo, pues vamos a tener colaboradores que no están comprometidos, no están motivados y que además de eso, sin rendimiento, sin tener esa eficiencia laboral, vamos a seguir pagándoles, porque tenemos un líder que no está observando, no está viendo, entonces no está siendo ese motor para animar, para poder, ¿verdad?, motivar a las personas. Entonces vamos a verlo desde dos puntos. Partamos, ¿verdad?, desde el punto de vista de nosotros como líderes. Ok, no estamos haciendo nuestro trabajo, no está bien como liderazgo que no sepamos qué está ocurriendo con nuestro equipo y cómo se están sintiendo. Ahora partamos desde el lado operacional, desde el lado de empresa, del lado de la gerencia, ¿verdad? De las operaciones. Vamos a ver que estamos pagando salarios a personas que probablemente no nos están dando todo lo que nosotros esperaríamos laboralmente de su rol. Pero, ¿qué pasa? A mano de eso, el líder no lo está identificando. Entonces, vemos una pérdida, mal liderazgo, no motivación y salen salarios que no deben de salir de la empresa. Luego, por otro lado, vamos a empezar a tener o podríamos empezar a tener situaciones en las cuales el mismo trabajador insatisfecho ya empieza a compartir, ¿verdad? Que no, trabajar aquí es feo o vienen personas nuevas y se contratan. No, bueno, buena suerte con eso, ¿verdad? Que son comentarios pues bien sarcásticos. Empieza este ambiente laboral tóxico, por decirlo de alguna forma, e incluso hay muchos que se atreven a publicar en redes sociales pues a tratar de perjudicar la imagen de la empresa. Muy probablemente no lo hagan con una empresa muy grande en vista de que hay políticas muy estrictas con eso, pero si estamos hablando de que es nuestra empresa, de que es nuestra, ¿verdad? Pues nuestro bebé, tenemos 15, 20 empleados, 100 empleados, no tenemos que dudar de que alguien podría hacer esto dentro de una motivación baja y una frustración muy alta. Entonces es importante que también tomemos esto en consideración. El ambiente tenso y desmotivador. Hay líderes que dicen, no, pues si esa persona no quiere estar en el equipo, pues que no esté. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esa persona habla con los demás? ¿Están todos expresando exactamente lo que sí piensan? ¿O esta persona fue tomada como, verdad, el conejillo de Indias para expresar lo que sí piensa, estar molesto y el resto quedarse callado? Hay que ver cuál es la cultura que tenemos dentro de nuestro equipo, porque si no, una persona va a crear la insatisfacción en la otra va a pasar a la otra. ¿Y qué pasa si esta, verdad que muchas veces decimos, esta persona creó esa insatisfacción, vamos a despedirla, crear un proceso y demás? Pero ¿qué pasa si nunca vimos las razones de fondo? ¿Qué pasa si nunca comprendimos si había algo adicional que realmente está molestando no solo a esta persona, sino al resto del equipo? Y probablemente esta persona sí era un poco más verbal. Entonces, nosotros como líderes sí debemos analizar todos esos temas, sí debemos entender qué está pasando, debemos evitar las renuncias silenciosas y eso pasa en el ambiente físico, o sea, yendo a oficina,
como en el remoto. Sin embargo, en el remoto se da más. ¿Por qué? Porque no hay una interacción, ¿verdad? De mano a mano. Entonces es mucho más fácil que la persona simplemente vaya a sus reuniones, haga sus cosas y esté pues en silencio y no esté conforme. Y no esté tampoco explicando qué está pasando en su vida, por qué tal vez no se siente con ganas de ni siquiera conectarse al trabajo. Y luego, pues, la rotación del personal, lo cual es también muy importante. Cuando una persona se siente contenta en la empresa, vamos a dar el ejemplo de alguien que yo tuve en un equipo. Cuando ingresé a ese equipo, esa persona no estaba para nada motivada, pero no era con la empresa, era con el equipo. Así habían tenido muchísimos cambios de liderazgo, fue un equipo interesante, la verdad que tendría mucho que contar con respecto a ese equipo, pero había muchísimos cambios de liderazgo, habían tenido en cuestión de un periodo de 2 años 3 directores diferentes, les habían rotado también al vicepresidente de la empresa, había bastante movimiento organizacional. Entonces, cuando yo llegué, ya yo era su cuarta directora. ¿Qué pasó? Ya cuando me recibió a mí, ¿verdad? Independientemente de todo el día que me presenté, él fue como, hola, ¿todo bien? Y yo le sentí, ¿verdad? En el momento dije, algo pasa, porque fue como un hola, ¿todo bien? Como cuando uno le dice a alguien, ay, aquí vamos de nuevo. Entonces yo le consulté, cuénteme qué ha pasado, tratemos de conocernos. Esta persona no estaba muy receptiva a eso. Me tardó 4 meses para crear una relación que yo dijera, yo creo que él puede decir que esa relación está ok. Esto ya venía con, ¿verdad? Con una trayectoria y un pasado súper largo con respecto a toda la situación, que no lo estoy ahondando acá, pero sí eran bastantes cosas, temas salariales, temas del compromiso, ¿verdad? En el equipo. Él era el manager del equipo y ese equipo pues tampoco había tenido aumentos salariales durante 2 años. Los bonos no se habían dado. Cuando se les explicaba sobre los temas de las fechas de pago, cambiaban las fechas de pago. Realmente habían tenido muchísimo conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a trabajar y a pesar de que, ¿verdad? En todo el proceso logré durante esos 4 meses que sí le subieran el salario, que le cambiaran el título, se habían logrado varias cosas, ¿verdad? Para hacer un resumen, para no echarme flores, pero a pesar de haber logrado varias cosas, yo no diría que fue un caso de éxito. Esta persona aplicó un rol fuera del departamento y se fue. Entonces, cuando se le preguntó, fue como, y directamente habló conmigo y me dijo, yo de verdad aprecio todo lo que ha hecho por mí, pero ya yo no quiero ese equipo, ya no quiero estar ahí. O sea, siento que tiene tanto historial que no me ayuda a poder surgir como persona. Entonces, aquí es donde venimos nosotros al qué pudimos identificar antes. ¿Qué nos identificó? Porque aunque yo llegué y pude identificar algunas cosas, es imposible que en 4 meses yo pudiera identificar quizás situaciones de la vida personal o si había alguna otra cosa, especialmente si esa persona se sentía totalmente como ya no quiero nada acá. Pero esa persona no aplicó externo, aplicó interno. ¿Por qué? Porque a nivel de la empresa como tal, sí hay un gusto a la empresa. Y aquí es donde mi rol como líder fue hablar con su nuevo director, poderle mencionar las fortalezas, por qué creo que esta persona necesita una atención para poderse sentir mejor. Y así es como evitamos las renuncias silenciosas. Entonces, aquí les traigo un poquitito como de ese ejemplo para que la rotación del personal no nos llegue a ser un problema. ¿Qué señales indican que un trabajador está en este proceso de renuncia silenciosa? Ya vamos para ellas. Antes de eso, veo acá, ¿cuál es la forma de liderar con los cambios que están pasando ahorita en el mundo? Creo que tomé. Bueno, esto va mucho con el liderazgo situacional. Cuando nosotros tenemos que elegir una forma de liderazgo, ¿verdad? Para poder comprometernos y hacer un seguimiento con respecto a los cambios que se van dando, definitivamente el liderazgo situacional es la clave, porque tenemos que saber si vamos a tener que ser un tipo de líder que tiene que obtener más información, si va a ser un tipo de líder que tiene que ir un poco más directivo, ayudar más en las tareas día a día. Y aquí es donde nosotros realmente podemos sacar un poco más de provecho a la parte del cambio, gerencia del cambio y entender cómo manejarlo. Entonces yo me basaría mucho en el liderazgo situacional, como para poder escoger qué liderazgo podemos aplicar dependiendo de cuál cambio y cuál pues contexto venga, como cuando vino la pandemia, por ejemplo. Esa sería mi respuesta, Tomé. Espero que haya quedado clara. Los malos liderazgos se observan principalmente en las empresas familiares. Bueno, José Ángel, tristemente, creo que es lo que voy a decir, eso lo he podido comprobar a través de muchas consultorías que he hecho, muchos seminarios.
Hay un serio problema en las empresas familiares que yo creo que si las empresas familiares lo abordaran más a tiempo, yo creo que podrían incluso llegar a ser corporaciones como las que ya existen o empresas muy grandes. Eso lo he comprobado. Un par de empresas son las que he visto que no, que son empresas, ¿verdad?, con muy buen liderazgo desde su base, siendo pequeñas. Es muy mixto, sin embargo, sí hay una gran cantidad de empresas familiares o pequeñas que han crecido por la experiencia y por el conocimiento que tienen, pero no sé, tal vez no se han preparado más o se han preparado, pero no tienen esta mente abierta a, ok, vamos a importarnos por el colaborador. Entonces, sí hay muy mal liderazgo en esto, no en todas, no lo puedo generalizar, pero sí lo he observado en bastantes empresas y tiene que ver con estas cosas. Y Alberto dice, el buen líder debe reconocer las diferencias y las distintas capacidades, no fijarse en solo estandarizar el comportamiento. Alberto, me encanta ese comentario también. En ese equipo que les estoy comentando, precisamente, el otro gerente de ese equipo, desde que yo entré, mi líder lo quería despedir y yo tenía una semana de haber entrado y dije, no, yo no creo que deba hacer esto así. ¿Cuáles son los hechos, verdad, que ha pasado? Y denme al menos 3 semanas para comprender qué es lo que pasa detrás de esta persona y para no hacer, verdad, como la anécdota muy larga, esta persona sí tenía un problema familiar grande. Entonces, lo que pasaba es que no se lo había expresado a nadie, por lo que les comenté de todo este montón de cambios de liderazgo que tuvo ese equipo. Y bueno, pues no se despidió. Sí tuvo un buen desempeño y ahí es donde es nuestro rol también a veces poner una pausa y decir, déjenme entender qué ocurre temprano, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, quiero entender qué ocurre, pero ya la persona ha tenido un mal desempeño 6 meses, estamos fallando como líderes. Tiene que ser de forma temprana. Ok, listo. Y luego dice Lorena, las empresas, entidades públicas y privadas deberían capacitar a sus líderes para que tengan la capacidad de identificar destrezas, fortalezas y debilidades de cada uno de sus colaboradores. Muchas gracias, Lorena. Exactamente. Aquí en Costa Rica yo tuve el placer de darle pues seminarios y capacitación al organismo de investigación judicial hace algunos años. Sí, invirtieron un poco de recursos, pero ese no es como el interés mayor de la empresa pública. Creo que sería muy bueno que las empresas, ¿verdad? O las instituciones públicas, las privadas sí lo veo más, sí veo muchos más esfuerzos en esa parte, pero de las públicas estaría bastante bueno. Y luego vemos Herminda, espero que se te solucione el problema, por ahí van a estar las diapositivas y la grabación. Y Belia dice, tal vez valdría la pena que en Latinoamérica entraran este tipo de clases en la educación para desarrollar ese tipo de habilidades blandas desde cierto nivel de estudio. Y Keishla dice, la Escuela Superior Job Corps da eso. Perfecto, gracias Keishla. Y Belia, ahora este es un punto que voy a ahondar un poquito. Yo creo que ahora estamos más que nunca en esa necesidad de las habilidades blandas en las nuevas generaciones. Muchos de ustedes probablemente tengan adolescentes o como estaba el compañero Juan diciendo que él es director, me parece que era un colegio o una escuela. Eh, yo tengo adolescentes en casa y es muy curioso, y yo les comparto esto para que veamos, ¿verdad?, la importancia de poder cascadear ese mensaje. Yo tengo ya aproximadamente unos 20 años de dar clases de liderazgo, de tener equipos y demás, y a pesar de que mis hijos me han visto, solo uno, bueno, mi hermana vive conmigo, entonces voy a decir 3 hijos, pero en realidad es uno biológico. Entonces, mi hermana es la única que yo digo, wow, ella aprendió bastantes cosas en la parte de habilidades blandas porque yo la escucho trabajar. Sin embargo, ella tiene 23 años. Cuando yo voy a mi hijo y a mi hijastra, estamos hablando de 18 años y de 16. Las habilidades blandas para ellos es una cosa, es un reto. Y cuando yo veo a sus amigos, escucho a sus amigos, yo digo, wow, ahora es todavía más importante que antes dar este tipo de cursos y esta educación de habilidades blandas y cómo manejar equipos, incluso si alguien no va a manejar equipos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el liderazgo no solamente es para que manejemos un equipo, nosotros podemos ser líderes en donde sea que estemos. Entonces, siempre pensemos eso, pongamos eso ahí. Gracias, Belia, por tu comentario. Listo. Las señales que tenemos, ¿verdad? De la renuncia silenciosa, la disminución de la calidad de trabajo, falta de atención, ya vemos que la persona no está participando en las reuniones, no dice, o si está ahí, está en silencio total. Hay una reducción, ¿verdad? En toda esta interacción, ya no solo en reuniones, sino que ahora también con los compañeros, tal vez ya empieza a apartarse un poco. Si hay un conflicto que arreglar, muy probablemente se va a hacer para atrás y va a decir, ay, que lo arreglen ellos. Entonces ya vamos a ir viendo cómo esta persona, ¿verdad? Se
se quita de ese compromiso y ya no hay iniciativa, ya no hay proactividad, hay incluso podemos ver muchas veces esto ni siquiera lo identifican los líderes, que eso es cuando tenemos un líder que se enfoca en una sola área. A veces podemos ver que una persona se une en videoconferencia y nosotros podemos observar si a esa persona le ocurre algo. Aquí en una historia aparte tengo una muy buena que yo estaba de hecho con una situación personal hace muchos años con mi mamá cuando estaba en vida y yo me uní a una videoconferencia a hacer una presentación de una revisión de negocios y una persona, que de hecho era VP en ese momento, me escribió por aparte y me dijo, Maga, ¿estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo? Ni siquiera mi líder, nadie. O sea, esta líder, con solo verme, y estoy hablando de que creo que nada más estaba así como escuchando, no, probablemente ella algo vio en mí que dijo, algo pasa con ella. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los líderes. Preguntarte, ¿puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque eso hizo la diferencia. A mí me marcó una gran diferencia en ese momento. Entonces, para que lo tengamos por ahí de colación. Me alegra mucho, Herminda, que hayas arreglado lo del audio y Belia, totalmente, el liderazgo empieza por nosotros. En cualquier momento del día, en las decisiones que tomamos, en nuestros hogares, donde trabajamos, no importa el rol, sin embargo, pues por supuesto lo podemos aplicar mucho mejor, ¿verdad? Si tenemos un rol de liderazgo, pero no importa cuál, nosotros podemos tomarlo en todos los momentos. Y luego tenemos acá cómo prevenir la renuncia silenciosa, comunicación. De ahí les he ido dando un poquitito de ejemplos conforme lo que voy hablando, ¿verdad? Esa comunicación fluida, entender qué pasa con mi equipo y ser cuidadosos también, porque a veces hay líderes que tal vez quieren lograr esto, pero no hay un balance y sentimos que tal vez se pueden estar como metiendo mucho en nuestras vidas. Tenemos que tener un balance. Hay que recordar siempre eso como líderes, somos los responsables de determinar el balance y eso lo podemos ver por medio de la comunicación. Ahora tenemos el reconocimiento y la valoración. Es importante decir, me gustó mucho esto, qué bien. Incluso de la forma que se dé, porque todos tenemos distintas formas de proveer el reconocimiento y darle valor a las cosas. Pero, por ejemplo, la forma en la que yo lo hago y a mí me gusta hacerlo así es que yo digo, wow, esto está súper bonito. ¿Me puedes enseñar cómo lo hiciste o me contás para yo aprender? Y cuando es una persona que quizás ese me contás o para yo aprender lo pueden tomar como que quiero, ¿verdad? Supervisar su trabajo directamente, no lo hago, pero es mi trabajo como líder saber cómo es que esta persona la puedo reconocer para que se sienta bien. ¿Cómo es que las distintas personalidades me dicen a mí, a esta persona con solo que yo le ponga un 100 en un emoticon va a estar contenta? Hay que ir, ¿verdad? Como identificando estas áreas. Y ofrecer oportunidades de desarrollo. Es importante que nosotros sepamos también hacia dónde quieren ir los miembros de nuestro equipo, qué les gusta, qué no les gusta, tal vez si les gusta el rol donde están o si tal vez lo que quieren es otro tipo de rol. Es importante que nosotros podamos ayudar dándoles ideas porque nosotros al final de cuentas tenemos un rol de coach también. Cuando lo hacemos, pues bien, ¿verdad? Podemos ser coach y podemos ser líder. Y luego, pues vamos a fomentar el equilibrio trabajo-vida personal. ¿Qué pasa en este? También les tengo el ejemplo, ¿verdad? Yo sí tuve una directora que eventualmente mandaba pues reuniones y mandaba correos y todo sábado, domingo. En mi caso personal yo no trabajo ni sábado ni domingo. Y pues aunque yo no trabaje, a veces tengo la mala costumbre, no estoy diciendo que esto es positivo, pero a veces me meto al correo del trabajo, lo cual he disminuido bastante. Pero es curioso porque hubo un día que vine y me metí y entonces vi, sin, ¿verdad? Sin mentir, eran 14 correos en un domingo, todos seguidos de mi directora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento que uno tiene? Depende de la persona. Puede haber colaboradores que digan, ahí lo dejo, mañana respondo, como pueden haber colaboradores que digan, no me siento cómoda sin responder porque son muchos correos, voy a responder. Entonces, ¿qué pasa? Este líder o esta líder tiene que pensar en cómo es que los colaboradores van a reaccionar y cómo se van a sentir. Entonces, para eso, si nosotros trabajamos en horas fuera de horario o nos gusta pues a veces trabajar estrategia en la noche y queremos mandar algo, es mucho mejor a veces programar los mensajes dentro del horario laboral de nuestros equipos para que les llegue en el horario laboral y así no se sientan, ¿verdad?, como bombardeados, porque si es mucho, si son 2, 3 correos, no creo que sería una gran cosa, pero si es mucho en un día libre o en a deshoras laborales, muy probablemente el equipo puede sentirse como, tengo la obligación de responder o debería de responder o esto afecta mi desempeño, ¿verdad? Entonces creamos esa ambigüedad.
Y de ahí, pues, mejorar la gestión del liderazgo. Recuerden que es importante siempre tener, ¿verdad? Todo esto de la retroalimentación constructiva, tal y como dice Luz Marina, la parte de la inteligencia emocional, recordar que todos tenemos familias, vidas personales, que todos queremos crecer, que a todos nos interesa el ingreso y el dinero, pero que también tenemos que ser y devolver como colaboradores el buen trabajo a la empresa, ya sea mía, ya sea una empresa corporativa, lo que se llame que tengamos, ¿verdad? O que en lo que trabajemos tenemos que también nosotros esperar recibir, pero también tener un desempeño óptimo. Y ese es el mensaje que yo creo que nosotros deberíamos pues ir de, ¿verdad? Como ir cascadeando con nuestros equipos. Y por supuesto, el ambiente de trabajo positivo. Es muy importante que el ambiente de trabajo positivo sea siempre nuestra base. Al menos para mí, esa es siempre mi base. Yo siempre pienso como, ok, si estoy teniendo un mal día, voy a venir y voy a demostrar esta parte positiva. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos este ambiente positivo, colaboramos en equilibrio, de fijo podemos ver cómo el bullying se va a ir, cómo vamos a hacer que los demás también estén parte o sean parte, ¿verdad? De ese reconocimiento, como lo que contaba Juan, de que hoy han estado hablando de eso. Hoy la motivación del equipo de Juan está, pero por los cielos, porque probablemente dicen, oh, wow, entonces quiere decir que si hago esto bien, muy probablemente, ¿verdad? Voy a tener un reconocimiento y que no todo el tiempo es importante que sea monetario. Y pues por acá ya vamos a terminar. Me veo que dice Keishla, a mí sí me quieren hacer feliz, quiero una recomendación de honores para la graduación. Eso sería lo que me haría más feliz, fuera broma. Mi mayor felicidad, mis hijos, eso cambia la percepción de ver la vida como líder, eso me cambió mucho. Y luego Luz Marina dice, sí, es súper importante. Y recordemos esto cuando estamos liderando equipos. Nosotros, así como a nosotros nos interesa nuestra familia o nos interesan distintos, ¿verdad? Distintos ámbitos de la vida, también tenemos equipos que les interesan distintos ámbitos de la vida. Por eso es importante entender y comprender qué les interesa. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? No, espero les haya quedado muy claro, por favor. Ay, gracias, Alberto. Yo siempre aprecio mucho si les gusta la presentación, que me lo digan, porque así entonces yo digo, bueno, pues entonces estamos, ¿verdad? Aterrizándolo bien. Así que muchísimas gracias, Alberto. Y muchas gracias a todos por haber sido parte hoy de esta clase. Gracias, Waika, ahí veo el emoticon. Muchas gracias, Keisha, también. Y no sé, Leonardo, si tenés alguna cosa antes de cerrar la clase. Pues nada, pues más que todo, darte las gracias en nombre de ello por haber estado esta tarde con nosotros en esta sesión y obviamente pues gracias a todos los que participaron en la clase de hoy. Y así que procedemos a abrir micrófono para que ellos mismos puedan darte las gracias directamente, Magali. Muchas gracias y Gracias. buenas tardes a todos. Gracias, muy amable. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a todos también. Gracias. Gracias, muy interesante. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muy Hasta amable. luego. Nos Pura vemos vida, pronto. Maga. Pura vida.